que adquiere, digamos, este principio de entender como que nada puede ser y no ser a la vez y bajo el mismo aspecto. Eh, San Tomás a veces dice que es casi innato este principio. Usa la palabra inditum. O sea, en San Tomás no hay ideas innatas, pero bueno, hay algunos textos que parecerían, digamos, hacer pensar que los primeros principios son de alguna manera naturales y están ya presentes en la naturaleza humana. Pero bueno, es como que se despiertan con el contacto con la experiencia. Y el primero de todos es el principio de una contradicción. Pero puede decirse lo mismo de cualquiera de los demás principios que son indemostrables, como el principio de causalidad, de finalidad. Sí puede haber dificultad en la explicitación del principio, o sea, en la manera en que los hombres lo exponen, en la manera en que los hombres lo definen, los relacionan y qué sé yo, pero en sí mismos son aceptados por todos, son imposibles de negar y nada, y son a partir de lo cual la mente humana entiende todo lo demás. Eh, es buenísimo. Bueno, hoy el tema, digamos, era ver el último constitutivo del ente finito. Antes de ver qué es esto, eh, bueno, vos me habías preguntado el tema del acto de ser. Hay un artículo justamente de tu profesor, Juan José Herrera, que se llama, nada, el actus essendi en Tomás Aquino, distinción. Claro, claro. Eh, nada, podrías ahí leerlo, pero bueno, acá habla de niveles de composición en ente finito, eh, de la distinción del acto de ser. Estoy viendo acá un poco, bueno, el índice. eh, pero bueno, después podrías verlo un poco. Tampoco te tenés que saber este artículo porque es bastante, claro. Eh, pero bueno, cualquier cosa lo tenés ahí. Bueno, y me habías preguntado de esto de profundizar un poco en el tema del acto de ser. Quizá lo que podríamos hacer para empezar es, bueno, muchas veces se habló de la esencia y la existencia, ¿no? Usando existencia como sinónimo de ser. Lo que pasa es que la existencia, para empezar, es un sustantivo, ¿no? Existencia. Entonces, no está expresado como una acción, o más que con acción, como un acto, sino como una cosa. Y entonces, hablar de existencia sería de alguna manera caer en un esencialismo, o sea, considerar que eh, hay, digamos, como que hay un ser de la esencia y hay un ser de la existencia, como se ha hablado, ¿no? De esa esencia y esa existencia. Eh, o sea, como que la esencia de una cosa, lo que algo es, tendría cierta prioridad respecto de lo que le hace efectivamente ser, respecto de la existencia, y la existencia sea como una especie de agregado posterior eh, que no le suma perfección, sino que simplemente es eh, como la última perfección de una cosa. No es como la primera perfección, principio de todas las otras perfecciones, sino que una cosa, la esencia de algo, tiene todas sus características ya. El, existencia, para empezar, es un sustantivo y no es tanto, digamos, entender al ser como acto. Hay que entender al ser como acto, el acto de ser. Eh, como aquello que perfecciona, actualiza a la esencia y el acto de los actos, ¿no? Fundante de todos los demás, sin el cual no hay ningún otro tipo de actualidad en una cosa. Eh,
Después, bueno, en ese sentido, una cosa es el ser en acto, que eso, bueno, sí es la existencia quizás más fáctica, y otra cosa es el ser como acto, que es entender justamente al ser como el coprincipio actual del ente, ¿no? Que eso es el tema del último constitutivo del ente definido, que es lo que veríamos ahora. Eh, pero bueno, no quiero complicar en ver, bueno, el tema de la existencia del ser o entender al ser como un principio y no como un estado. Eh, yo creo que si uno se queda con el tema del último constitutivo del ente finito, se entiende bastante bien qué es el ser. Bueno, ya a preguntarse qué es el ser es pensar al ser como una cosa, entonces por eso el ser no se define. La pregunta por qué es el ser de alguna manera es medio tramposa, porque en realidad el qué es algo se define por su esencia y no por su ser. Ya preguntar qué es el ser es de alguna manera cosificar el ser y esencializarlo. Eh, entonces, bueno, hay que entender al ser como ese coprincipio de la realidad eh, que es perfección, digamos, y actualizador. Pero eh, bueno, el último constitutivo del ente finito. Cuando se habla de último constitutivo del ente finito, lo que se está preguntando es cuál es la última, digamos, estructura o, o- o configuración de la realidad, digamos. ¿Cuál es la composición más elemental que tienen todas las cosas en cuanto a lo que son, ¿no? Es llegar, digamos, al núcleo más profundo y más fundamental de la realidad. Eh, bien, por eso va a ser importante lo que vimos de acto y potencia, porque vamos a ver que la última constitución del ente limitado se puede entender como una composición acto-potencial. Bien. Eh, bueno. Bueno, acto y potencia vamos a tener que entenderlos como principios y no como estados. O sea, acto y potencia, entenderlos como principios significa que son eh, aquellos que están en el origen de algo, eso es un principio, y que en este caso se reclaman mutuamente, se exigen mutuamente, de tal manera que la potencia se ordena hacia el acto y está como conteniendo y limitando el acto, y el acto es aquello que, siendo contenido y limitado según la medida de la potencia, la actualiza y le otorga perfección y determinación. Así es como hay que entender acto y potencia en esta composición fundamental del ente. Y después, acto y potencia, eh, eh, hay que entenderlos en el plano entitativo o trascendental y no en el plano esencial o predicamental. O sea, nosotros ya habíamos visto que acto y potencia se pueden dar como principios, por ejemplo, en la misma esencia de una cosa, en cuanto que la materia es el principio potencial y la forma es el principio actual. Bueno, hay que ir un poco más allá y tener una mirada un poco más integral de la cosa y encontrar una composición acto potencial que abarque toda la realidad y no solo su aspecto predicamental, ¿no? Eh, bien. Después, algunas cuestiones históricas que también ya habíamos dicho. Aristóteles, por ejemplo, bueno, él solamente llega eh, digamos, él llega al último constitutivo, pero no del ente finito, sino de, digamos así, la esencia finita. De alguna manera, Aristóteles, en este sentido, eh, es bastante esencialista y no es tan lejano al idealismo de su maestro Platón, en el sentido de que la última actualidad que Aristóteles intuye es la de la forma sustancial, y entonces la composición fundamental para Aristóteles de la realidad es la de materia y forma, y no llega a ver bien el tema del acto de ser, y por eso en definitiva no es tan distinto a Platón, ¿no? Eh, pero bueno, a Aristóteles se le debe haber encontrado la forma sustancial, ¿no? El acto de la esencia.
Platón, bueno, es importante porque, pero bueno, Aristóteles le brinda a Santo Tomás estas nociones de acto y potencia, ¿no? Platón es importante por el tema de la participación, que Platón aplica la noción de participación a todas las perfecciones, no solo trascendentales, sino también predicamentales. Entonces, no sé, la perfección predicamental o esencial ciprés, ¿no? Que es el ejemplo que pone Platón, bueno, existe separada, ¿no? Como una cosa en el mundo de las ideas y a imitación de ella y como copia de ella, bueno, existen todos los cipreses particulares. Entonces hay una participación a nivel esencial. La esencia ciprés de los cipreses que yo veo enfrente mío participan del ciprés en sí, ¿no? O la forma separada ciprés que existe en el mundo de las ideas. Para el aristotelismo y para Santo Tomás, las perfecciones predicamentales no se participan de esa manera, sino que esa manera en que lo explica Platón se puede aplicar a las perfecciones trascendentales, como por ejemplo la bondad, la verdad, la unidad, el mismo acto de ser, y son, y no como cosas que existen en el mundo de las ideas, en un mundo separado, sino como perfecciones que de alguna manera existen en Dios, ¿no? O más que existir en Dios, son el mismo Dios que las posee, no tanto poseyéndolas, sino siendo ellas, ¿no? O sea, Dios es la bondad, verdad, el ser, etcétera, ¿no? Y todas las otras cosas participan en esas perfecciones y las reciben en mayor y menor medida en relación a Dios, ¿no? Que se las da, ¿no? Por creación. Pero bueno, lo importante de Platón es que le dio a Santo Tomás la noción de participación, que el tema el último constitutivo del infinito va a ser importante. Después, Boecio, Avicena y Averroes. Avicena, bueno, Avicena es esencialista, ¿no? Entonces, de alguna manera, su metafísica le da prioridad a la esencia y la pone por encima respecto del ser, que el ser, considerado más bien como existencia, sería para Avicena una especie de casi accidente, ¿no? O sea, la existencia es algo que le acaece a una esencia preexistente. ¿Cómo puede ser preexistente sin el ser? Bueno, ese es como la paradoja del esencialismo, ¿no? Que de alguna manera considera que la esencia ya es, incluso todavía sin tener ser, ¿no? Hay como una especie de ser de la esencia distinto al ser de la existencia, de la efectividad real, concreta. Eh, pero bueno, entonces el ser de alguna manera no modifica nada la esencia. El ejemplo que pone Kant, ¿no? Kant habla de 100 táleros, ¿no? Reales y 100 táleros pensados. Ahí te fuiste de vuelta. No sé, yo de esto mucho, pero bueno. Puede ser que sea yo, no sé, pero bueno, lo importante es que puedas volver. Eh, claro, para Avicena y bueno, Kant, por ejemplo, sí, 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 sí. Sí, para Santo Tomás es lo que más de alguna manera modifica a la realidad, ¿no? O sea, es crucial que una cosa exista o no exista, no da para nada lo mismo, ¿no? Pero bueno, para estos otros autores más esencialistas, la esencia sin el ser no, la esencia con o sin el ser da exactamente lo mismo, porque la esencia es como que ya tiene todas las notas necesarias para hacer esa esencia y el ser no le cambia, ¿no? El ejemplo que pone Kant es el de
traduciéndolo a nuestra moneda, serían 100 pesos reales y 100 pesos pensados. Él dice que son lo mismo, ¿no? Porque en definitiva son 100 pesos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es, nadie diría que tener 100 pesos en la mente, nadie diría que es rico por tener 100 pesos en la mente, ¿no? Eh, o por ejemplo, no sé, un elefante pensado de un elefante real. Sí, los dos son el concepto, la esencia de un elefante. Lo que pasa es que el elefante pensado no pesa no sé cuántas toneladas, ¿no? Mientras que el elefante real sí. Entonces, el problema de estos autores es entender a la esencia como ya completa y al ser como una especie de agregado extrínseco que mucho no le suma, sino que le da como la última perfección. Eh, pero bueno, y después la típica tesis de Avicena de los tres estados de la esencia. La esencia existe en la realidad, en la mente y en sí misma, si no me equivoco. No me acuerdo bien ahora cómo era, pero bueno, la cuestión de que, bueno, la esencia eh, se puede considerar sin el ser, bueno, es como que caen en una... Este es el peligro de hacer metafísica con abstracción, por ejemplo. Una metafísica abstraccionista te lleva necesariamente a considerar a la esencia, por ejemplo, prescindiendo de su ser, ¿no? Porque cuando uno abstrae, yo conozco la esencia humana, ¿no? Animal racional, y para la abstracción no importa si esa esencia existe o no. Entonces, es como que con el nominalismo, con Guillermo de Ockham y todos estos, empieza a aparecer este problema. Pero bueno, lo que habría que sí destacar es que Santo Tomás toma de Avicena justamente la distinción entre esencia y ser. O sea, también Santo Tomás, por su actitud de tratar de encontrar la verdad a cualquier autor y a cualquier postura, le sirve a Avicena para entender que esencia y ser no son lo mismo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Avicena los separa demasiado, pero bueno, Santo Tomás simplemente los distingue, pero sin separarlos, ¿no? Están compuestos. Y la composición de Ciencia y Ser la toma un poco de Averroes, ¿no? O sea, Averroes le critica a Avicena esta distinción tan crucial, tan radical entre Ciencia y Ser, sino que para Averroes, más aristotélico, bueno, hay una mayor unidad entre Ciencia y Ser, y bueno, Santo Tomás lo destaca. Bien. Entonces, bueno, todos estos son como autores que influyen en esta metafísica de Santo Tomás. Y por último, también una cuestión muy importante es el tema de la fuente bíblica de Santo Tomás, el Éxodo 3:14, ¿no? El Éxodo Pi. De hecho, se habla de la metafísica del Éxodo, ¿no? Viste que, bueno, Moisés le pregunta a Dios, cuando me pregunten quién me envía, qué nombre les digo, bueno, y Dios le dice que, bueno, yo soy el que soy, ¿no? Ego sum qui sum. Entonces, el tema de Dios como el acto de ser, y bueno, eso va a tiene implicancias, digamos, en cómo Santo Tomás entiende el ser en relación a Dios, pero también en relación a las criaturas, ¿no? Eh, bien. Bien, bueno, teniendo en cuenta esas cosas, el último constitutivo del ente finito va a tener que ver con dos coprincipios. De vuelta, no son dos cosas, sino que son dos principios, dos aspectos que conforman a una única cosa y se distinguen realmente de vuelta, sin ser dos realidades distintas, ¿no? Una va a ser un principio potencial, eh, participante, ¿no? Y otro va a ser el principio actual o participado, ¿no? Y entonces, en la estructura de, íntima del ente está bueno, aquello que es potencia y participante respecto de el ser que es acto y lo participado del ente, ¿no? Eh,
Bueno, y después lo participado y lo actual, o sea, el ser, el acto de ser, es recibido, entonces, es lo recibido por este participante que está en potencia respecto del acto de ser, y entonces lo contiene, lo limita, según la medida de esa naturaleza en cuestión, ¿no? Entonces, la esencia de una cosa es, bueno, justamente lo que participa, el participante, lo que recibe, el receptor, o la potencia que contiene, limita, y es perfeccionada por el acto de ser según una determinada medida, según un determinado modo. Entonces es lo que le da finitud y limitación a una cosa. Acá finitud y limitación no está en el sentido, no sé, espacio-temporal. Una cosa es limitada porque está acá y no está allá, o una cosa es limitada porque en algún momento va a tener un fin. No se habla respecto de esa limitación, sino que es una limitación ontológica, ¿no? O entitativa, mejor dicho, para decirlo mejor. O sea, es una limitación propia de la cosa, y es lo que hace que esa cosa sea lo que es y no sea todo lo que no es, ¿no? Tiene como esos dos aspectos, positivo y negativo. La esencia de algo es lo que le da su riqueza, digamos, inteligible, interna, su consistencia interna, lo que le hace ser perro, ¿no? Y lo que no lo hace ser absolutamente todo lo más. El perro no es gato, no es agua, no es aire, todo eso, ¿no? Y, y el ser es, bueno, es ese principio actual que perfecciona al ente de manera fundamental. O sea, es el acto de los actos, sin el cual no hay ningún otro tipo de actualidad. O sea, el perro no es perro, sino en cuanto que es un perro real, por el acto de ser. Sin el acto de ser, el perro, aunque en su noción las notas que constituyen a un perro sean las mismas, que ladra, que tiene pelo, cuatro patas, qué sé yo, sin embargo, todas esas perfecciones no son perfecciones, sino en cuanto que son perfeccionadas por el acto de ser, que es lo que hace que esas cosas sean reales, ¿no? Eh, bien, entonces no hay que entender a la esencia como una cuestión abstracta, eh, por eso Santo Tomás a veces habla de esencia, pero a veces habla de quiditas. Quiditas sí, sería como la esencia ya en esta abstracción, como abstracta y sin el acto de ser, pero la esencia concreta de una cosa es justamente concreta, singular, es real. Bien, después, otra precisión sería que cuando se habla de acto de ser, se habla de un comprincipio que es lo mismo para toda la realidad, en el sentido de que el perro es, el gato es, yo soy, ¿no? Es el acto de ser, pero no es el mismo en cada realidad concretiva y distributivamente dada en la realidad, ¿no? O sea, el ser del perro es solo de él y no es comunicado ni comunicable a ninguna otra realidad, aunque estemos hablando de lo mismo, o sea, aunque estemos hablando de el acto de ser con principio actual del ente, ¿no? Cada sujeto, cada ente ejerce su propio acto de ser distinto del de los demás. Bien. Entonces, cuando hablamos del último constitutivo del ente finito, estamos hablando de entes reales, no de entes de razón, eh, y estamos hablando de vuelta de la composición básica de la realidad. Podemos decir entonces que tenemos aquello que es y el ser de aquello que es, como veíamos en la primera explicación del ente. Tenemos el principio potencial, el principio actual. Tenemos lo limitante o finitante y lo limitado y finito. La potentia essendi, potencia essendi, y el actus essendi, ¿no? La potencia de ser y el acto de ser. Lo parcializante y lo parcializado. Lo realizado y lo realizador, ¿no? Que es el ser. El sujeto último de atribución y el atributo primero, ¿no? Sujeto último de atribución porque es aquel sujeto al cual se le atribuyen todas las perfecciones que se le pueden atribuir a él, ¿no? Entonces, el perro es blanco, el perro es siempre el perro al cual se le atribuyen las perfecciones, el perro en cuanto sujeto. Y el ser es el atributo primero, ¿no? Sin el cual no hay ningún otro atributo. Bien, entonces el habens esse y el esse, o sea, el que tiene ser y el ser, recipiens y receptum,
recipiens, receptum, el recipiente y lo recibido, y esta típica frase, ¿no? Que creo que ya está en Aristóteles, que es que todo lo que se recibe al modo del recipiente, ¿no? Entonces, si el ser se recibe, eh, es lo recibido, bueno, el ser se recibe según la medida, el modo del recipiente, que es la naturaleza, esencia, actividad de la cosa en cuestión, ¿no? Bien. Con esto vamos entrando a ver, bueno, cuál es la mejor manera de explicitar el último constitutivo del ente finito. Bien, y después en este libro de Boecio que yo te decía, de Hebdomadibus, que Santo Tomás comenta, bueno, Santo Tomás en el comentario hace algunas distinciones que estaría bueno ver, y te lo leo porque lo tengo acá, dice, distinto es el significado cuando hablamos de ser y cuando hablamos de aquello que es, ¿no? El ser es distinto de aquello que es. Como es distinto el significado cuando hablamos de correr y cuando decimos el que corre, ¿no? El que corre es distinto de su correr, porque correr y ser tienen un sentido abstracto, como blancura, mientras que lo que es decir, el ente y el que corre, tienen un sentido concreto, como lo blanco. Acá lo que está diciendo Santo Tomás no es que el ser es abstracto en el sentido de que no es algo concreto, real, sino que es un concepto, no está queriendo decir eso, sino que está diciendo que aquello que corre o aquello que es el sujeto, ¿no? Es algo concreto, eh, y el ser o el correr no es el concreto, no es la cosa, sino lo que hace ser a esa cosa o lo que hace a esa cosa actuar de una determinada manera, como puede ser correr, ¿no? Eh, bien. Después, otro texto de Santo Tomás, bueno, que habla de la participación, entonces dice que lo que es o el ente eh, se toma de un modo concreto, ¿no? El ente es algo concreto, es algo singular, real, y participa del mismo ser eh, a la manera como el concreto participa del abstracto, ¿no? De vuelta a esto de lo abstracto. Bien. Y después, en otra parte dice que el ser, no, o sea, el ente participa del ser, además de otras perfecciones, ¿no? Juan participa del ser porque es, pero Juan participa, no sé, de la esencia humana, Juan participa de, no sé, el hábito de tocar el piano, Juan participa de la blancura porque es blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y Santo Tomás dice, mientras que el mismo ser de ningún modo participa de algo, ¿no? El ser es imparticipable. Es como la última, es la primera y la última perfección de alguna manera porque no puede tener ningún agregado más, ¿no? Eh, por eso el sujeto o aquello que es puede tener agregados reales, mientras que cuando uno en metafísica habla del ser, bueno, tiene que hacer solo agregados racionales. Es lo que digamos con los trascendentales. Eh, bien. Después, bueno, pone algunos ejemplos, pero termina diciendo, me quedo con esto, de que eh, el ente es lo que tiene ser, ¿no? Eh, como hombre significa lo que tiene humanidad, o como blanco significa lo que tiene blancura, ¿no? Eh, bien. Entonces, perfecto. Bueno, bueno, y eh, bueno, y teniendo eso en cuenta, entonces, el último constituyente finito es sujeto esencial, el sujeto esencial.
Ahí volviste. ¿Dónde te quedaste? Y ser, bien. Objeto esencial y ser. A veces se habla solamente de esencia y ser. Lo que pasa es que hablar de esencia y ser podría ya darse a entender que ahí esencia está tomando un sentido abstracto, como una especie de concepto, ¿no? Como animal racional, aplicable a todos los hombres. Y acá no, o sea, el último constitutivo del ente finito, o sea, del concreto, singular, real, separado en ser, es sujeto esencial y ser, o sea, el sujeto concreto que tiene una determinada esencia y que conforme a esa esencia recibe el ser según una determinada medida, ¿no? Entonces, eh, el sujeto, o sea, Juan, participa del ser, ¿no? Del acto de ser, según la medida, ¿no? Que rige su esencia y sobre todo su forma sustancial, ¿no? Entonces, Juan es según su esencia humana y no puede más ni menos que lo que su esencia humana le, le permite ser, ¿no? Entonces, sujeto esencial y ser. Eh, el principio potencial entonces es el sujeto esencial, el sujeto que es de una determinada manera, eh, y el ser es el principio actual. Eh, el padre Ferro a veces decía, ¿no? Es total, eh, o no, ¿cómo es que decía? Esto que es así, ¿no? Esto tiene que ver con el sujeto concreto, ¿no? Que es, tiene que ver con el ser, y que es así, o que es de una determinada manera, o que es tal, tiene que ver con la esencia de ese sujeto, ¿no? Entonces, esto que es así, el sujeto es, que tiene una determinada esencia, o que tiene el ser según la medida de su esencia, ¿no? Eh, entonces, el ser es el aspecto trascendental universal, ¿no? Que se predica de todo ente, pero ejerciéndolo cada ente el suyo, ¿no? Su propio ser. Sujeto tiene que ver entonces con la concreción. Eh, Cuando se habla del último constitutivo del ente finito, si bien se habla de todo ente, bueno, se está hablando de este concreto. Y la esencia, ¿no? Sujeto esencial, ahí esencial, tiene que ver con lo distributivo, ¿no? Con la medida de la participación del ser. O sea, el sujeto participa del ser según la medida de su esencia. La esencia es lo que le da al ente su jerarquía, su orden, su gradación dentro del conjunto de la realidad, ¿no? El ser, vos fíjate, esto, bueno, esto me sirve para hacer otra distinción entre ser y existencia. La existencia es una noción unívoca, ¿no? Una piedra existe tanto como yo, está en la realidad, como yo estoy en la realidad, y pongo una piedra al lado mío y estamos las dos en el mismo cuarto, ¿no? Entonces, existencia te da una noción de la realidad plana, chata, ¿no? Que es justamente la visión de la realidad propia de un nominalismo esencialista, ¿no? En cambio, ser, o sea, no tiene sentido decir que una piedra tiene más existencia que yo, ¿no? O que yo tengo más existencia que una piedra. Pero sí tiene sentido decir que yo tengo más ser que una piedra. Porque el ser, la noción de ser, por lo menos clásicamente entendida, no supone una perspectiva chata, superficial, horizontal, sino que el ser se da en el ente, pero participativa y gradualmente, ¿no? Según una determinada jerarquía y ordenación. Hay una escala en la naturaleza en la que hay entes más y menos perfectos, que es lo que se vislumbraba con los trascendentales, ¿no? O sea, todas las cosas son buenas, pero no son buenas de la misma manera, sino que hay cosas más buenas que otras, por ejemplo, eh, y es lo que se puede expresar lógicamente gracias a la analogía, por eso era importante ver, bueno, qué es la analogía, que no lo vimos, pero vos lo deberías dar por tu cuenta, porque es lo que permite predicar algo según un más y un menos, según aspectos semejantes y aspectos distintos, ¿no? Eh, y bueno, entender al ser como acto supone entender que el ser es recibido en un principio potencial según medidas distintas, ¿no? No todas las cosas son de la misma manera.
Bien. Bien, después. Bueno, después algunas quizás aclaraciones, pero son medio intuitivas, que es que el ser y el sujeto esencial se dan simultáneamente, ¿no? Eh, de hecho, ahí está esta típica frase de Santo Tomás, del de potencia, que dice Deus simul esse, et producit et podesse recipit, o sea, Dios simultáneamente que da el ser, también produce aquello que recibe el ser. En el esencialismo, vos fijate que hay una especie de anterioridad incluso temporal de la esencia respecto al ser y qué sé yo. Bueno, Santo Tomás no, esencia y ser se dan simultáneamente. Eh, bueno, después, eh, acá el ser está en el sentido de acto del ente, no está en el sentido de acto de la esencia, como podría ser la forma sustancial de Aristóteles, ni tampoco está en el sentido de cópula, ¿no? De unión en una oración. Cuando yo digo, por ejemplo, Juan es hombre, ahí ser está como simplemente la unión del sujeto con una perfección predicamental. Acá lo mismo que se predica es el ser, ¿no? Juan es. Eh, o sea, el ser en este sentido es fundamental. Bien, después, de vuelta, estamos hablando de entes reales, no de abstracciones ni conceptualizaciones. El ser es, por lo tanto, inconceptualizable, no se puede definir, aunque esto no quiere decir que sea ininteligible, ¿no? Obviamente, sino que no es inteligible a la medida, a la manera en que una esencia es inteligible. O sea, el ser se entiende de una manera distinta como se entiende un concepto o una esencia. Eh, Bien, después, otra diferencia, después tendrás que volver a ver este video y ver cuánta diferencia hicimos entre ser y existencia, pero bueno, otra diferencia es que existencia etimológicamente es existere, que significa como provenir de o ser desde. Entonces, el existir ya de por sí te da la idea de el ser causado, ¿no? Entonces, es muy raro, de hecho creo que no lo hace Santo Tomás, es muy raro que diga que Dios existe, ¿no? Porque hablar de existencia ya supone hablar del ser en cuanto se encuentra en un ente finito causado por otro, o sea, con el ser recibido de otro. Y por eso una metafísica de la existencia te podría llevar a Dios, pero no te podría dar una noción de ser que te sirva para hablar de Dios, ¿no? Porque como Dios no es causado, necesitas tener una noción de ser que no implique necesariamente el ser causado por. Entonces, tiene mucho sentido decir que Dios es el ser, o Dios es el acto de ser, o que la esencia de Dios es ser, qué sé yo, pero no que Dios existe y esto, ¿no? Entonces, sí, Dios es el acto puro de ser, sí, sí, sí. Ipsum esse subsistens, ipsum purum esse, son distintas expresiones de Santo Tomás. Sí tiene más sentido decir, bueno, el ente existe en el sentido de que el ente es y se hace, ¿no? Está como en un hacerse. O sea, existir tiene etimológicamente esta idea más de movimiento, del hacerse, y también esta idea de ser causado por, ¿no? Que para Dios no valdría. Bien. Después, bueno, el sujeto esencial se compone y se distingue realmente del ser. Eh, y bueno, pero bueno, lo más importante es esto de que el ente en cuanto tal está limitado, ¿no? Es finito por su potencia, que es el sujeto esencial, ¿no? Eh, y el ser de cada sujeto es justamente suyo, eh, y es lo que actualiza, ¿no? Y lo que perfecciona a este sujeto esencial. Eh, y por último, esta composición fundamental de la realidad nos permite ver los, los atributos, digamos, de todo ente en cuanto ente, más allá de las propiedades trascendentales o más allá de la noción de equipotencia, también encontramos que todo ente finito tiene determinadas características y son justamente los aspectos que van a considerar las 5 vías de Santo Tomás, ¿no?
Entonces son como 5 atributos propios del ente finito, ¿no? Debido a su constitución de sujeto esencial y ser. Una es que el ente es mutable, ¿no? Que es justamente el principio de la primera vía para llegar a un primer motor inmóvil, y es esto de que el ente es y se hace, ¿no? El ente no es una realidad estática ya acabada, sino que al tener potencia, bueno, se va desplegando y va adquiriendo perfecciones, va pasando de la potencia al acto. Después, el ente finito es causado, ¿no? ¿Por qué? Porque si el sujeto esencial es distinto del acto de ser, entonces el acto de ser no es exigido por la misma naturaleza del ente, sino que al estar compuesto y distinto con él, lo tiene recibido de otro, por otro desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a llevar a una causa primera, si uno hace la segunda vía. Después, el ente finito es contingente, o más que contingente, como dice Santo Tomás, posible de ser y no ser. Eh, Aunque también hay entes necesarios por otros, pero bueno, dejémoslo en contingente. ¿Por qué? Porque si el ser finito que tiene, lo tiene participado, lo tiene recibido, lo tiene causado, entonces perfectamente podría no ser, ¿no? Es, pero podría dejar de ser. Si una cosa no es su ser, no tiene por qué tenerlo, entonces se le podría dejar de participar, ¿no? Y esto por eso nos va a llevar a un ser necesario por sí mismo, causa de la necesidad de todo lo demás, como la tercera vía. En cuarto lugar, el ente finito es imperfecto, o sea, no está totalmente acabado, no tiene la perfección absoluta y no tiene el ser según toda la virtud del ser. Dios sí, Dios es según toda la virtud o medida del ser. Por eso podemos decir eso, que Dios es según toda la medida del ser, a veces Tomás usa esa expresión, o Dios es sin medida, ¿no? Es ilimitado. Por eso se puede decir que Dios no tiene esencia, o sea, si uno tiene en cuenta que la esencia es lo que limita al acto de ser, bueno, Dios no tiene esencia, ¿no? O puede decirse que la esencia de Dios es ser, en el sentido de que lo que caracteriza a Dios y lo que lo distingue de todo lo demás es que Él sea el acto de ser absoluto, ¿no? Y eso nos va a llevar en la cuarta vía a un ente máximo perfecto, ¿no? Y por último, el ente finito está finalizado, ¿no? Es decir, tiende, ¿no? A adquirir perfecciones, ¿no? Conforme a su naturaleza. Tiende a ampliar, digamos, su ser mediante la operación. Y eso, bueno, nos va a llevar a un inteligente que da la finalidad a cada cosa y ordena cada cosa a su fin, como en la quinta vía. Pero bueno, mutabilidad, causalidad o causabilidad, contingencia, imperfección, finalización, son 5 aspectos de la realidad de todo ente concreto, singular, finito, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que había que ver hoy, el tema del uso constitutivo del ente